Los fondos de incentivo cultural lanzaron ayer una nueva convocatoria luego de 3 años de congelamiento. Esta herramienta del Ministerio de Educación y Cultura permite que empresas privadas obtengan beneficios fiscales a cambio de apoyar proyectos culturales. El problema comenzó a fines de la última administración frente amplista, pero tampoco el año pasado hubo convocatoria y los gestores culturales denunciaron en su momento una situación desesperante. Ahora, finalmente, el tema se destrabó y vamos a conversar al respecto con 2 gestores culturales. La escritora Alicia Escardó, que organiza la Semana Negra, y el periodista Diego Barnabé, a quien ustedes conocen bien, director además de Música de la Tierra y quien preside la Cámara de Empresas y Agentes Culturales del Uruguay. Alicia, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida. Bien, muy bien, estupendo. Gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Diego, qué gusto tenerte por acá de vuelta. Buen día, muchas gracias. Un ¿Todo placer. bien? Todo bien, muy bien. En este otro rol. Sí, en el que he estado muy implicado en estos 2 años, casi 2 años de existencia de la Cámara, que fue creada allá por octubre del año 2019. Éramos un puñado, unas 10 pequeñas empresas de la cultura, todos motivados por una preocupación común, que era justamente la parálisis de los fondos de incentivo, porque el último llamado fue en el año 2018, y porque fue una herramienta que queríamos defender y defendemos porque ha sido muy importante para la cultura del Uruguay. Quizás los uruguayos no son conscientes de lo que implica, de lo que significó, porque por supuesto son mucho más visibles los creadores, los artistas, los músicos hoy mismo con la noticia de los aforos que de a poquito vamos recuperando, porque son los que están en el día a día y nos acompañan, pero silenciosamente detrás de esa cantidad de creadores, de artistas, están los gestores culturales que piensan proyectos, que los conciben, que buscan realizarlos, que buscan los recursos para ello, que diseñan estrategias y que contratan o trabajan junto a los creadores y a los artistas y a un montón de otros servicios y profesionales que participan de esos proyectos. Entonces, es una actividad que termina teniendo no solo un impacto social, sino también un impacto económico muy importante en el país. Y los fondos de incentivo, desde su creación, desde su puesta en marcha, en el año 2009, 2010, sirvieron para impulsar muchísimos proyectos, ¿no? de todos nosotros. Es una herramienta que ya tiene sus años, pero como decías, capaz que los oyentes en general no la conocen tanto, o por lo menos capaz que se la pueden confundir con otros de los instrumentos que hay también en materia cultural. A ver, vamos a explicar cómo funcionan los FIC, ¿no? Los fondos de incentivo cultural. No es como los fondos concursables, donde se dan recursos públicos, digamos, donde el Estado pone directamente la plata. Los FIC son un instrumento para conseguir recursos de privados que oficien, digamos, de sponsors para proyectos culturales y a cambio de eso obtienen beneficios tributarios, ¿verdad? Claro, en ese sentido son bien distintos de los que te dan el dinero para que lo hagas. En este caso, de todas maneras, se parece que hay una instancia previa de valoración de un jurado, o sea, no cualquier proyecto se habilita para después recibir fondos de incentivo, sino que hay un jurado muy bien elegido en cada una de las categorías que selecciona que esté bien organizado, que tenga sentido, en fin, que el presupuesto sea coherente, y bueno, y que el gestor cultural de alguna manera que lo avala, tenga experiencia o bueno, que cumpla con ciertos requisitos. Una vez conseguido ese aval, el gestor sale a contactar empresas y a vender su proyecto en el buen sentido, ¿no? Claro. En hacer una alianza con la empresa, y además ahora es interesante que las empresas participan más, ya no es solo poner un logo a cambio de, sino que a veces mismo el proyecto, hay una parte en que la empresa se involucra, y a cambio de eso se le da certificados para descuentos del IRAE. O sea, la empresa aporta un dinero para el proyecto y parte de eso, un porcentaje que varía según si el proyecto es de Montevideo del interior, lo descuenta con certificados de IRAE. Ahí está, ese es el mecanismo que se utiliza. Decías, ¿hasta cuánto puede ser el máximo? Es 65%, ¿no? 75% es devuelto de certificados de crédito para aquellas empresas que aportan a un fondo global, porque hay de todas maneras 2 posibilidades, ¿no? Apoyar un proyecto concreto, que me interesa a mí como empresa apoyar, o bien que algunas empresas lo hacen también sin que ningún gestor cultural les golpee la puerta, que es: yo quiero apoyar proyectos culturales como empresario y entonces quiero aportar y aporto al fondo global.
en ese caso, la devolución es la máxima de un 75% en certificados de crédito. Después sí, luego para los gestores que vamos a golpear puertas a distintas empresas, si es un proyecto del interior y para el interior, por ejemplo, hay una devolución de un 65%, mientras que si es de Montevideo hay un 55% de devolución en certificados de crédito, ¿no? El resto del porcentaje se puede imputar, las empresas lo pueden imputar a gastos y deducir también del IRAE. Entonces, para las empresas realmente es muy importante porque no solamente están presentes con su imagen y hacen un aporte que es muy notorio en esos proyectos, sino que también, bueno, finalmente su inversión es relativamente acotada, para lo que significa para el proyecto cultural, es el dinero que termina recibiendo ese proyecto cultural, ¿no? O sea, para el proyecto cultural es un dinero bien importante, y la empresa, en todo caso, lo hubiera destinado ese dinero, gran parte de ese dinero en impuestos, ¿no? Pagar IRAGO, impuesto al patrimonio, exacto, esos dos impuestos. Y decías, por ejemplo, un mismo proyecto cultural puede recurrir a distintas empresas para hacerse de esos fondos. Claro que sí. Sí, sin duda. Son acumulables, digamos. Absolutamente. Y los que pasan, los que concursan son solo los proyectos culturales. Las empresas no tienen que cumplir con ninguna característica en particular. Una de las ventajas de esta forma de implementar esta operativa es que es sencilla. Yo, por ejemplo, hablé una vez con gestores culturales españoles y les contaba cómo era y me decían, bueno, ellos le llaman la ley de mecenazgo y es hiper compleja para la empresa también. Y esto, en realidad, el mecanismo es sencillo. Hay que conocerlo. Bueno, el contador de la empresa se tiene que involucrar un poco porque es el que maneja ese manejo financiero, pero los pasos son muy acotados y a la empresa le complica muy poco hacer ese aporte. ¿Y hay suficiente conocimiento de parte de las empresas? Bueno. ¿O con qué panorama se encuentran? Es un desafío, ¿no? Porque, sí, bueno, las que lo han usado sí, pero creemos que hay oportunidad para que muchas más lo conozcan. Sí, sin duda. Bueno, es uno de los temas, ¿no? Es uno de los grandes temas porque cuando se creó esta herramienta, la ley se creó, que dio origen al Fondo de Incentivo, es una ley del año 2005 y finalmente la herramienta se puso en marcha en 2009-2010 y realmente de parte del Estado no hubo una promoción adecuada de esta herramienta y fuimos fundamentalmente los gestores culturales los que salimos a la cancha a explicar de qué se trataba, con mucha desconfianza al comienzo, recelo de los empresarios que nos miraban, esto a ver cómo es, y, Sí. en algún caso que les parecía complicado, en fin, o desconfiaban, no, bueno. Y realmente, bueno, con los años se dio a conocer y al punto que hoy hay empresas que participan todos los años de proyectos culturales, apoyan diversos proyectos y que solo apoyan proyectos a través de ese mecanismo incluso, ¿no? Si les golpea la puerta a algún gestor cultural, dice, no, yo participo, pero a través de los fondos de incentivo cultural. Entonces, bueno, ese es uno de los grandes debes. Yo creo que bueno, la actual administración es muy consciente de que tiene que apostar muy seriamente a la promoción, sobre todo en el interior. En el interior del país nos encontramos con que se desconoce muchísimo esta herramienta, y no es que no haya gestores culturales, los hay. Inclusive los gestores los desconocen, ya no, imagínate las empresas. Ni que hablar. Sí. Por lo que bueno, estamos ahora embarcados en este periodo, hay creo yo, un muy buen contexto de trabajo, de colaboración entre, por un lado, la Cámara de Comercio, que representa a las empresas privadas, la Cámara de Industria también, los gestores culturales y las propias autoridades en el Ministerio de Educación y Cultura para realmente promover esta herramienta, llevarla a todo el país. Tenemos una charla informativa el lunes que se va a transmitir en directo, por streaming, o sea que, bueno, van a haber toda una serie de instancias a partir de ahora para que se conozca mucho más esta herramienta. Les iba a preguntar, no hemos mencionado ejemplos, capaz que vendría bien mencionar algún ejemplo en materia cultural que ustedes dos lo han utilizado, ¿no? Sí. Diego con Música de la Tierra, Alicia con La Semana Negra. Sí, ¿no? Tal cual. Dos eventos culturales muy, muy potentes. ¿Qué otros podemos mencionar? Bueno, publicaciones de todo tipo, por ejemplo, en nuestra Cámara hay representantes de diversos sectores de la cultura. Tenemos muchos dentro de lo que es proyectos editoriales, tenemos dentro, por ejemplo, por allí Agua Clara, no sé, piensa un libro... La revista Dossier. La revista Dossier, la productora BMR, todos ellos hacen proyectos editoriales, pero también, por ejemplo, Jazz a la Calle, hablando Montevideo de un festival, Comics. Montevideo Comics, por ejemplo. Claro, ahí estamos hablando, ¿no? de espectáculos, de festivales, de festivales ¿no? muy, Sí, muy masivos, digo, que tienen mucha trascendencia. Jazz a la Calle, Claro. ¿cuántos años lleva ya? Montevideo o sea, Comics. el Festival Divercine, el Festival Atlantidoc de documentales en Atlántida.
Tenemos Castillos en la Arena, que es un proyecto precioso de Marindia, de un gestor que se llama Dumas Teixeira, que hace un festival, un gran encuentro de escultores en la arena. Bueno, hay una variedad muy interesante de gestores culturales y proyectos que se han hecho, teatrales, de la danza, en fin, una infinidad, artes visuales, por supuesto, la Bienal de Arte de Montevideo, en fin. Podríamos que de repente la gente no sabe que detrás de eso hubo un proceso justamente muy, muy arduo de pensar, de concebir un proyecto, de ponerle mucho pienso, de diseñar una estrategia, de comprometer a un montón de gente, diferentes actores de la sociedad, y luego salir a buscar recursos para poder hacerlo, ¿no? Porque bueno, a veces la entrada puede ser un recurso, pero no alcanza. Claro, pero muchos de estos eventos son de entrada gratuita, ¿no? Claro. Por ejemplo, hay que conseguir la financiación por otro lado. Música de la Tierra también. Claro. Ha sido siempre con entrada gratuita, con lo cual, si no es con patrocinios públicos y privados, es imposible, ¿no? Bien. ¿Tienen algún número de cuántos proyectos culturales han pasado por los FIC, por los fondos de incentivo? Sí, bueno... o por lo menos en el último año, las últimas ediciones. En el 2018, para que te hagas una idea, se inscribieron 172 proyectos a concurso, de los cuales finalmente 74 son los que todavía al día de hoy están funcionando, es decir, que pudieron conseguir recursos de alguna empresa, pudieron comenzar a desarrollarse y a funcionar. De hecho, bueno, estos 74 proyectos, cuando recuperamos el espacio fiscal a fines del 2020, son los que pudimos volver a buscar recursos en el sector privado. Ahora me interesa hablar de ese periodo, porque fue, entre otras cosas, hoy decías cuando surgió la Cámara, ¿no? Sí, preocupados por lo que estaba pasando con esta herramienta como tal. Pero decía, en esa diferencia que hay, son proyectos que quedaron entre los que fueron seleccionados al concurso y los que lograron concretarse en el medio, o algunos que quedaron por el camino porque no lo consiguieron financiación. Exacto. Golpearon esas empresas y no tuvieron por diferentes motivos, suerte. Exacto. Decíamos, desde 2010 se está utilizando como tal la herramienta, ¿no? ¿Fue creado en el primer gobierno del Frente Amplio? Sí, exacto. En 2005. Sí. Proceso en el cual participaron muchos actores, ¿no? Pero efectivamente fue durante el primer gobierno del Frente Amplio, digamos, que comenzó la ley que da origen a los fondos de incentivo. Es el año 2005, demoró en ser instrumentada y finalmente comenzar a funcionar la herramienta como tal 2009-2010. Y funcionó bien todos esos años hasta 2018, ¿no? Sí. Que fue cuando se hizo el último llamado. ¿Qué fue lo que pasó ahí en ese interín? ¿Cómo le podemos resumir, digamos? Bueno, me acuerdo que en su momento hicimos una nota contigo, Diego, contando el problema que tenían en ese momento, previo a la pandemia incluso, ¿no? Claro. Pero el problema que había con el hecho de que había quedado paralizado esa herramienta y esos fondos, ¿no? Ahí está. Bueno, básicamente en el año 2018 se detectó un problema administrativo con la falta de recursos que habían sido depositados para los fondos de incentivo cultural. Eso determinó, disparó una serie de investigaciones en el tiempo, investigaciones que comenzaron en parte de la administración del Frente Amplio y que continuaron y continúan aún en esta administración. Según tengo entendido, dentro de pocos días va a haber un resultado ya definitivo de esa investigación administrativa. Un dinero que en principio lo que se presume no es que, por supuesto vamos a confirmarlo, lo sabremos dentro de unos días, pero que se presume que es un dinero simplemente que fue utilizado dentro de lo que es el Ministerio de Educación y Cultura con otros fines. Pero básicamente como consecuencia de una mala administración de los funcionarios del momento que se ocupaban de la administración, de los controles de estos recursos, que, en ese sentido actuaron desde el punto de vista profesional muy mal. Y de hecho hubo separaciones de cargo, algunos funcionarios fueron derivados a otras reparticiones del Ministerio de Educación y Cultura, hoy el proceso derivó en que el Ministerio de Educación y Cultura no se va a hacer cargo de la administración, ya no, de los fondos de incentivo cultural. Se pretende que haya la máxima transparencia y garantía y por lo tanto es la Corporación Nacional para el Desarrollo. Eso es un cambio, ¿no? Exacto. Respecto a cómo se un gran cambio. Sí, muy positivo, creo yo, muy positivo, ¿no? Se elige un árbitro externo, independiente en este caso, que ya tiene experiencia en la materia de administrar este tipo de fondos. Y lo va a hacer entonces, ya está cumpliendo con su responsabilidad a partir de este momento para administrar los fondos de incentivo. Bien. Y como a veces las cosas negativas como esta tienen consecuencias positivas, digamos que los gestores
nos agrupamos para pelear por eso, para que eso efectivamente se volviera a reactivar, y logramos integrar el CONAEF, que en realidad es la comisión que administra los fondos de incentivo cultural, donde los gestores no estaban en sí con una representación. Eso se estableció a partir de la LUC, ¿no? La Ley de Urgente Consideración. Ahí lograron porque tener el CONAEF, que es el verdadero organismo que se ocupa del Fondo de Incentivo Cultural, el Consejo Nacional de Evaluación y Promoción de Proyectos, tenía una integración excesiva. Era demasiado burocrático. Sí, una cantidad de ministerios, una cantidad de gremios de artistas representados allí, cuando en realidad, sí tenían que estar representados los artistas, pero teníamos que estar representados los gestores culturales, que éramos los responsables de todos los proyectos que allí se presentaban. La Cámara de Comercio, la Cámara de Industria, y hoy tiene una integración mucho más acotada, eficiente, se reúne con una frecuencia mucho mayor que la que se reunía en el pasado, ¿no? Es decir, está funcionando realmente muy bien, muy bien. Y hemos sido nosotros protagonistas de primera línea de todo este proceso, inclusive en su momento, de varias reuniones que nos llevaron, por ejemplo, al Ministerio de Economía, para, ante las autoridades de Economía, convencerlos de la importancia de recuperar esta herramienta, ¿no? Que no fue fácil, pero allí encontramos en la persona del doctor Mauricio Di Lorenzo, alguien muy receptivo y sensible a esa problemática, y que decía, tenemos que encontrar un mecanismo que nos dé todas las garantías en los controles para que no vuelva a suceder, no queremos que vuelva a suceder un problema administrativo como el que sucedió, pero por supuesto que estamos a favor de que una herramienta como esa se restablezca, ¿no? Y la primera medida fue justamente volver a abrir el espacio fiscal que hace posible que las empresas puedan depositar, que los gestores podamos ir a buscar recursos en el sector privado. Hasta principios del año 2021 ya tenemos un espacio fiscal entonces disponible de 50 millones de pesos. Vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta me cuentan entonces las características de este llamado en particular y qué podemos esperar entonces en materia de proyectos que estén en la vuelta, porque por supuesto que está de vuelta la posibilidad de utilizar esta herramienta, pero además la aparente posibilidad de que vuelvan efectivamente a concretarse los espectáculos públicos lo más parecido de a poquito a cierta normalidad. Después de 3 años y de una situación que llegó a ser considerada desesperante, ayer se volvió a abrir una convocatoria a los fondos de incentivo cultural del Ministerio de Educación y Cultura. De eso estamos conversando con 2 gestores culturales que además integran la Cámara de Empresas y Agentes Culturales, Alicia Escardó y Diego Bernabé. Hablamos de la herramienta en sí, de cómo ha variado. Les pregunto ahora por las características de este llamado en particular. ¿Qué va a buscar, por qué líneas se va a volcar el jurado a premiar, a premiar en el sentido de reconocimiento como proyecto cultural? ¿Hay algún perfil en particular? Apuntaban a la descentralización claramente, ¿no? Ahí se busca algo, ¿no? Después, ¿por qué otro lado hay pistas de qué tipo de iniciativas se buscan resaltar? Eso la verdad que es iniciativa del jurado, ¿no? Que cambia cada año y que lo designa la DNC, pero lo que hay es varias categorías, o sea que el proyecto primero tiene que elegir categoría eventos, música, espacios culturales, museos, la categoría más volcada al turismo cultural. Sí. Turismo cultural y patrimonial, estaba mirando acá, ¿no? Exacto. Sí. Espacios y eventos culturales, artes visuales, fotografía y diseño. Uh-huh. Artes escénicas y circenses, producción literaria y editorial cultural, claro. Museos, espacios y eventos culturales. Las categorías han variado cada año, pero hay algunas que se mantienen siempre y ahí dentro de esas el jurado tiene que elegir el proyecto que le parece mejor presentado, mejor organizado, en fin, el gestor arma toda la información lo mejor que puede, ¿no? Antes algo que lo va a hacer también más sencillo a partir de esta edición que cambia en esta convocatoria es que antes había además un jurado de viabilidad independiente del jurado que analizaba el contenido. Uh-huh.
y que hacía que el proceso fuera muy largo, más engorroso y a veces más duro también. En este caso, la viabilidad va a estar integrada al mismo jurado que va a analizar los contenidos, y en ese caso, bueno, se van a hacer recomendaciones de correcciones en los casos, bueno, en que se encuentre que hay aspectos justamente económicos dentro de ese proyecto que no cierran, ¿no? A priori, que puede uno detectar que esto no va a funcionar, esto va a fracasar o se va a encontrar con tales y tales inconvenientes. Entonces, bueno, hay también una instancia allí de trabajo con el gestor de cada proyecto para hacerle recomendaciones, sugerirle correcciones, pero el espíritu es facilitar que los proyectos sigan adelante, ¿no? Que haya un primer gran filtro que es, bueno, ¿es un proyecto cultural o no lo es? Eso sí, también a partir de esta convocatoria va a haber un primer filtro que va de alguna manera a decir, bueno, ¿es un proyecto cultural? Perfecto, muy bien. Y ingresa en esta categoría o en aquella otra o en esta otra, ¿no? Los que no lo son, bueno, porque a veces se prestaba, también en el pasado, algunas veces las bases se prestaban para bueno, hay zonas un poquito grises de proyectos que no eran estrictamente culturales, que tenían otro tipo de objetivos, ¿no? Entonces, bueno, creo que también a ese nivel hay muchas mejoras en las bases de esta nueva convocatoria 2021 que ya están, se pueden conocer a través de las páginas en internet de los fondos de incentivo, y además vamos a tener una charla informativa el lunes donde vamos a hablar sobre los cambios en las bases, cuáles son las correcciones, las modificaciones. Y en lo que tiene que ver con las categorías, ¿cómo es? ¿Hay un mínimo por categoría? ¿Hay un mínimo de proyectos que se aprueban por cada categoría? ¿O compiten todos, dentro de todos esos rubros que mencionamos, compiten todos? Compiten todos. Claro, porque esto es distinto en realidad, como no hay un monto fijo que tiene que repartirse entre varios, la idea es filtrar un poco la pertinencia y los contenidos, pero la dificultad no es la selección del jurado, la dificultad acá es conseguir los fondos, o sea, es la instancia posterior. Se ha dispuesto un monto de 50 millones de pesos, ¿no? Para que puedan hacer esa Entonces, cuando los proyectos que son aprobados completan ese monto, ya no hay más fondos disponibles hasta el próximo espacio fiscal. Bien, y esos 50 millones de pesos, ¿cómo es en relación a lo que era siempre? Bueno, prácticamente lo mismo. Ese es un gran debe también, bueno, y es otra discusión que comenzará a partir de ahora, sobre todo con el Ministerio de Economía, que es digamos, el dinero que hemos tenido disponible como espacio fiscal en todos estos años para los fondos de incentivo, nunca se actualizó en función de la inflación, de IPC, de nada. Prácticamente hemos tenido el mismo número. El último del 2018 creo que fue 47 millones, una cosa así. Bueno, tenemos 50 hoy, es un poquito más. Pero hay realmente, potencialmente, posibilidades de realmente desarrollar muchísimos proyectos que capten más recursos, realmente. Entonces, el impacto y las consecuencias, porque estamos hablando de proyectos, una vez más, vuelvo sobre el comienzo, ¿no? que producen además un derrame muy importante en la economía del país, ¿no? Un impacto muy importante, no solamente el social, el que tiene que ver con el desarrollo humano, sino también en la cantidad de otros servicios que nosotros contratamos, por ejemplo, para los proyectos que hacemos, ¿no? En la gastronomía, en la hotelería, en la tecnología, en la imprenta, en diseñadores, es decir, una lista interminable de servicios que son proveedores de los distintos proyectos que hacemos nosotros, ¿no? Veía un mensaje de la audiencia, Nelson planteaba, gané un FIC y me fue imposible conseguir los fondos. Solo querían financiar un catálogo, dice él en ese caso. Se ve que a la empresa que acudió solo quería financiar eso. Pregunta, ¿por qué no se hacen bancos de empresas de acuerdo al rubro, música, teatro y artes visuales? Es demasiado trámite burocrático, dice él, de su experiencia, y siempre es dinero público. Que los artistas tengan que salir a vender la burocracia pública, no estoy de acuerdo. Y expresa él, frente a los grandes proyectos, más dificultades, ¿no? Es lo que aparentemente da a entender, como que la estructura o cómo se diseñan los FIC dan prioridad a los grandes proyectos que las empresas estarían más dispuestas a presentar. ¿Qué responden ustedes? ¿Se han encontrado con este tipo de planteos? Puede ser, sí, pero no necesariamente, ¿no? Es verdad. O sea, lo que pasa es que el artista en sí, no son muchos los artistas que además tienen la capacidad de organizar, planear un cronograma y después hacer la burocracia posterior de rendir con facturas, etcétera. La verdad que sería ideal que se dedicara a producir su arte y a crear lo suyo y que un gestor lo contratara para incorporarlo en un proyecto. Pero claro, hay muchas variedades. Que sean solo los proyectos grandes
no creo. Podés presentar un proyecto pequeño, a los fondos no es. Ahora, que la empresa elijan proyectos grandes, bueno, la empresa quiere cierta visibilidad, y si no se la ofreces, bueno, es como un intercambio, ¿no? Sí, pero depende, porque hay a ver, a veces está también justamente en la inteligencia, en el conocimiento del medio, que te lleva a decir, este proyecto que yo tengo es ideal para esta empresa. Sí, ¿no? Eso pasa. Entonces, justamente allí está el rol de los gestores culturales, que conocemos el medio, se supone que somos gente que conoce el medio de la cultura, ¿verdad? Que conoce también a las empresas en general, y que se ocupa justamente de esto, de ayudar al creador a detectar oportunidades de recursos, ¿no? Y, ojo, también tenemos hoy una cantidad de ventanillas abiertas de fondos públicos a nivel de la cultura, muchísimas, a nivel del Ministerio de Educación y Cultura, los fondos concursables son un ejemplo, pero hay muchos más, o sea que tampoco le pidamos a los fondos de incentivo que resuelvan todo, ¿no? Claro. Bueno, lo que decís, Diego, es que eso, capaz que otras instancias, otro tipo de iniciativas hay que canalizarlas por esas otras ventanillas, ¿no? Claro, y que no implica a la empresa privada. Exacto, o que no implica al gestor cultural, ¿no? Para estar efectivamente poder cumplir con lo que es la exigencia, porque también ustedes tienen mucho trabajo como gestores culturales para presentar el proyecto, ¿no? Sí. O sea, implica Claro. un esfuerzo. Esta es una herramienta que es, sobre todo, está más pensada para los gestores, justamente, pensando en ese rol del gestor, que es el que concibe, piensa una idea, la desarrolla e implica en esa idea a una cantidad de creadores, de artistas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Caso Museo de la Tierra, o la Semana Negra, o el espacio cultural que dirige Alicia en la Floresta. Nosotros nos nutrimos del trabajo y trabajamos junto a una cantidad de creadores y de artistas, ¿no? Pero somos nosotros los que pensamos el proyecto, diseñamos una estrategia, pensamos su comunicación, salimos a buscar los recursos. Ese es un poco nuestro rol, ¿verdad? Y este es el fondo, es uno de los grandes fondos que sirve para ese fin. ¿Qué planes tienen ustedes particularmente como gestores culturales? A ver. Sí. Bueno, justo muy fresco y muy recién salido del horno, pero sí, vamos a hacer una edición de Semana Negra en enero en la Floresta, cambiando radicalmente porque siempre era en julio y en Montevideo, o sea que descentralizamos. Y vamos a ver cómo va también porque justamente con mi socia Sucia Suave inauguramos hace 2 años un espacio allí que está en el edificio de la Floresta, que es precioso, un edificio que es monumento histórico nacional. Entonces, bueno, así que este llamado nos viene al pelo para empezar a mover el asunto. Y además aprovechar súper contenta, también la época que también se va a prestar, ¿no? Porque la Semana Negra tenía eso del invierno, tenía eso del invierno, es un cambio radical, es un riesgo, pero bueno, la verdad que estamos muy ilusionadas, claro, muy ilusionadas con empezar con impulsar este cambio. Bien. ¿Y vos, Diego? Y el caso de Música de la Tierra, bueno, el festival, la 10ª edición, que fue suspendida a una semana de su realización en marzo del año pasado por la pandemia, bueno, tendrá lugar finalmente en marzo del año que viene, en 20-21 de marzo de 2022. Y mientras tanto, bueno, vamos a hacer un ciclo más acotado, ahora en octubre, como parte de Música de la Tierra, para menos público, pensando en los aforos, y también, porque esto es interesante, durante todo este periodo de pandemia hay de todas maneras muchos creadores y gestores culturales que trabajamos en alternativas. Mientras esto nos hizo ser más creativos todavía. De eso, claro. Desde la Cámara, ya saliendo del tema fondos de incentivos como tal, o capaz que hay proyectos de estos que utilizaron la herramienta, pero digo, ¿qué han visto desde la Cámara en qué se han podido reconvertir o a qué han apelado, ¿no? En este tiempo? Bueno, hay de todo. Hay pequeñas empresas de la cultura que debieron abandonar, tirar la toalla, y lamentablemente derivaron en otras actividades, conocemos casos. Y hay otros casos, algunos de los nuestros, que bueno, buscamos alternativas que no implicaran la presencialidad. En el caso de un proyecto como Música de la Tierra, bueno, comenzamos a trabajar en un proyecto muy desafiante, de todo un desarrollo a través de Internet, que va a dar sus frutos ahora, seguramente a fin de año, que vamos a estar lanzando. Pero bueno, fue un trabajo, si se quiere, más a puertas cerradas, ¿no? Pero también que desafió la creatividad, nos desafió a nosotros, porque no estaban los planes, y dijimos, bueno, ¿y qué hacemos? No podemos trabajar con la presencialidad, ¿qué podemos hacer que de todas maneras sea positivo para el proyecto y no lo traicione en su espíritu? Y bueno, eso nos obligó justamente a todo un desarrollo que
vamos a dar a conocer ahora a fin de año, ¿no? Que a través de Internet como herramienta. Así que bueno, y hay distintas, bueno, por supuesto los proyectos editoriales pudieron seguir funcionando, todos aquellos desarrollos y muchos gestores pensando proyectos, concibiendo proyectos, mientras estábamos luchando por recuperar esta herramienta, hay muchísimos que estaban trabajando y que están en las gateras esperando esta fecha, este momento de la apertura de los fondos de incentivo para salir a la cancha, ¿no? Claro. Con sus proyectos. Hoy cuando hablábamos temprano con la directora de Cultura, Mariana Weinstein, a propósito de la otra novedad, ¿no? De ayer, tuvieron dos buenas noticias ayer en el sector de la cultura, ¿no? Los fondos de incentivo y por otro lado, bueno, la mejora de los aforos. ¿Cómo tomaron esa novedad, ese primer paso por lo menos? Bueno, bien, muy bien. En el caso de Espacio CRA, que tiene salas de teatro y demás, nosotros ya empezamos también con una función de teatro ahora para el 24 de agosto y después teatro todos los fines de semana, así que también es una buena noticia. Por suerte, bueno, controles y en cuanto a los cambios y la creatividad que tuvimos que tener, realmente se cambió a cosas más pequeñas y a usar mucho el exterior, o sea, los uruguayos que éramos siempre, ¿no?, de estar adentro, bueno, apelamos a las estufas afuera, a hacer reuniones y enfrentamos el frío en varios momentos allá, por lo menos en Floresta, y realmente las ganas de escuchar cosas interesantes o de disfrutar de un intercambio cultural lo hizo posible. ¿Cómo ven esta novedad que se plantea, que es, bueno, un aforo determinado para las salas que no quieren controlar lo que puede hacer con la vacunación y un aforo mayor, ¿verdad?, para aquellas salas que están dispuestas o aquellos organizadores que están dispuestos efectivamente a controlar? Toda una discusión eso, ¿no? Yo me alegro que tengamos las dos opciones, porque justamente, bueno, lo estuvimos discutiendo con mi socia, que es toda una decisión si controlas la vacunación o no, porque ya implica una cantidad de cosas de la libertad personal, ¿no? Entonces me parece que está bueno tener las dos opciones y que cada uno elija la que considere más correcta. De acuerdo, creo que en este momento es el paso que se podía dar, por lo menos para dar un avance, para generar para el sector de la cultura posibilidades, ¿no?, de trabajar en mejores condiciones. Es el paso que ahora se puede dar. Es un paso, ¿no? y bueno. Y como dice Alicia, están las dos opciones, bueno, y es un pasito. Bueno, ojalá, si seguimos como venimos, que mejoremos y podamos recuperar los aforos completos en poco tiempo, ¿no? Yo quería Me gustaría hablar un poco de la Cámara en sí, si tenemos un minutito, ¿no? De lo interesante que fue ese proceso, porque bueno, todo esto de juntarnos por ese problema generó que se creara la Cámara de Agentes Culturales del Uruguay, de las cuales Diego es el presidente. La labor que ha desempeñado él y la comisión directiva es impresionante, porque bueno, ahora tenemos casi 30 miembros, de todo, como contamos algunos ejemplos, pero de distintos lugares del país, de distintos tipos de proyectos culturales, y bueno, y fue muy lindo reunirnos, ver que tenemos cosas en común, pensar en una cantidad de proyectos que tenemos para adelante para intercambiar. Invitamos a todos los gestores culturales que no la conozcan a que lo busquen, estamos en las redes. Y como Cámara entonces surgieron con un problema, pero hoy en día surgimos con un problema y ahora tenemos un montón de proyectos y oportunidades para trabajar en común. Servimos además de modelo para otras cámaras que se formaron del sector en este tiempo, que primero se acercaron a nosotros para decir, nos gustaría integrarnos, y vimos que teníamos algunos objetivos en común y otros diferentes, y entonces propiciamos la formación de una cámara que es CITE, que es la que reúne a todas las empresas proveedoras de tecnología para el espectáculo, que son parte también de la Cámara de Comercio, como nosotros somos socios, estas cámaras de la Cámara de Comercio, y también... Pero CITE no estaba nucleado, hasta ahora fueron 25 empresas que golpearon la puerta de SEACU para decirnos, vimos el proceso que hicieron ustedes, nos interesa muchísimo, estamos muy preocupados por el contexto que tenemos y nos gustaría ver la posibilidad de integrarnos a SEACU. Bueno, en ese momento nos reunimos y vimos que, como decía, teníamos algunas cosas en común, pero otras no, y por lo tanto los incentivamos y los ayudamos a formar su propia cámara. Sucedió lo mismo con las escuelas de formación artística, que hoy son cámara también, se llaman CEAU, y están también dentro de la Cámara de Comercio. Otros colectivos que tomaron un poquito de inspiración en nuestra Cámara, la Unión de Profesionales de las Artes Visuales, que no existía un colectivo dentro de la gente que está en la plástica. Bueno, también se acercaron y ellos ahora comenzaron por dar ese paso de formar una asociación, quizás en el futuro se integren a SEACU, o sea que fue también todo un proceso muy dinamizador, ¿no? Que bueno, nos va a llevar a otros desafíos, ya no pelear por recuperar esta herramienta, sino por la profesionalización del sector, por la capacitación, por instalar temas de debate fuertes y candentes para el sector de la cultura. El valor de la cultura en la sociedad y bueno. Miren, tengo una pregunta de la audiencia que capaz deberíamos haber empezado por ahí. Lo dimos
por sabido, por conocido, pero hay quien plantea, Raúl plantea, ¿podrían poner en palabras cuál es el trabajo que llevan adelante los gestores culturales? Es una tarea y una profesión que viene desde hace mucho tiempo creciendo mucho, se ha profesionalizado mucho, pero capaz que lo dimos por obvio, y acá nos piden que aclaremos eso. Claro. En los últimos 20 o 30 años, en ese sentido, el Uruguay cambió para bien, de una manera muy interesante, porque se comenzó a formar en gestión cultural. Los pioneros por allí, la gente de Fundación Itaú, cuando en tiempos que eran Bank Boston o Fundación Bank Boston, luego se sumaron otros actores, el CLAE, ahora la UDELAR con un posgrado, otras universidades como la ORTI y la Universidad Católica también están lanzando ahora formación en esa dirección. Muchos de nosotros nos formamos en algunos de esos centros de capacitación, otros no, se formaron en la práctica, pero básicamente el gestor cultural es esa persona con un conocimiento del medio cultural, a veces que tiene inclusive práctica en alguna de las disciplinas artísticas con las que trabajamos, pero que suma esa otra capacitación que implica, bueno, que es alguien que puede concebir una idea, pensar una idea de proyecto cultural, pensar en una planificación, en un desarrollo estratégico, que puede hacer un presupuesto, ¿verdad? Que puede buscar los recursos necesarios para hacer ese proyecto. Mirá la pregunta concreta que planteaba el oyente. Es decir, ¿quiénes los contratan y para qué? ¿Cómo se cobra el trabajo? Bueno. No, ¿quiénes te contratan? A ver, hay gestores culturales que son de una institución muy concreta, pero no estamos hablando en el caso de esto, yo que sé, el Centro Cultural de España o el Sodre, tienen sus gestores que organizan, pero no, nosotros en realidad no nos contrata nadie, nosotros tenemos la idea, la llevamos adelante, la creamos, y cómo nos financiamos, bueno, esto es parte del problema, ¿no? Podemos conseguir algunos fondos del Estado, fondos públicos, fondos concursables u otros, fondos de empresas privadas, de organismos internacionales, o cobrar las entradas del espectáculo. El tema es que a veces hacemos espectáculos o cosas que no se cobran entradas. Y bueno, y también otros proyectos, como los proyectos editoriales, o sea, a veces el gestor cultural se encarga hasta que se publique un libro o una revista, en el caso de la revista Dossier. Entonces, tenemos que conseguir fondos de varios lados para hacer rentable este trabajo. Sí, hay múltiples posibilidades de trabajo para un gestor. Por ejemplo, a mí me tocó hacer lo que se llama una mentoría para una orquesta escuela de tango, ¿no? Estuve trabajando durante un mes, y eso significaba trabajar con el bandoneonista Néstor Vaz, director de esa orquesta escuela, con uno de los músicos ayudantes docentes principales, en ayudarlos a, bueno, plantear todo un esquema de profesionalización de esa orquesta escuela, cómo se pueden organizar, hacer toda una planificación, cómo buscar recursos, cuál sería el contexto ideal para que trabajaran y ensayaran, en fin, bueno. Esas cosas son, por ejemplo, las que hace un gestor cultural, ¿no? Al lado de los creadores, junto con los creadores, para los creadores, ¿no? A veces nos llaman de un centro cultural, una institución pública o privada, a veces de una empresa que se le interesa por un proyecto, a veces somos nosotros los que pensamos los proyectos. A veces una intendencia. Nosotros hicimos un evento varios años para la intendencia de Fray Bentos, de Río Negro, en Fray Bentos. Los creadores o los artistas. O sea que bueno, hay distintas opciones, claro. Creo que quedó bien contestada la pregunta, pese a que debimos empezar por ahí capaz, pero les agradezco, Diego, Bernabé, Alicia Escardó, un placer tenerlos por acá. Bueno, y después nos contarán cuando estén los resultados. Hay tiempo hasta el 6, ¿no? 6 de septiembre. Hay un mes para presentar proyectos, y el jurado tiene otro mes para evaluarlos. Todo eso también son cambios positivos, ¿no? Antes eran 3 meses para el trabajo de los jurados. Ahora en un mes los jurados tienen que tener los resultados, y a partir de octubre, en principio, tendremos una cantidad de proyectos y gestores culturales saliendo a la cancha a buscar recursos. Y tenemos la charla informativa este lunes a las 18:30 en el YouTube de la Dirección Nacional de Cultura. Sí, canal de YouTube de Cultura MEC. Cultura MEC por YouTube. Allí van a poder ver a distancia, por streaming en todo el país. Y además ese material va a quedar a su vez grabado y después disponible. Y van a poder preguntar lo que quieran, fundamental. Exactamente. ¿No? Perfecto, ahí pueden trasladar preguntas. Sí. Vamos a presentar la herramienta junto con técnicos de la Dirección Nacional de Cultura. Vamos a estar presentando los fondos de incentivo, explicando en detalle de qué se trata, cuáles son los cambios y respondiendo las preguntas. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes.